Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a destacados periodistas, porque a través de ellos conocemos la evolución del periodismo y el debate a en qué situación se encuentra ahora. Además, ahora con la relevancia del tema del fallecimiento del Duque de Suárez, ha habido una especie de remirada a la transición, y de todos estos temas conoce muy bien nuestro invitado de hoy, señor Platón. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Encantado de estar aquí. Usted ha sido periodista, si no tengo mal apuntado, desde los años 60, con lo cual ha sido... Desde el 30 de septiembre de 1969. Con lo cual ha conocido el periodismo en toda la transición. Cuando yo empecé a trabajar de periodista, el ministro de Información y Turismo se llamaba Manuel Fraga Iribarne, el ministro de Asuntos Exteriores se llamaba Fernando María de Castilla, el ministro de la Gobernación se llamaba Teniente General Camilo Alonso Vega, y así. El capotaban Camulo, ¿no? Decían el... Bueno, pero eso era una... Digamos, ya a mí no me gustan las descalificaciones y los insultos de la gente. No, ya, no recuerdo quién fue el que vino que comentó el... Yo creo que fue Paco Gor, pero que nos contaba que ellos lo ponían así. Sí. Creo que empezó usted en Europa Press, que es como la agencia que dirigiría entonces don Antonio Herrero. Efectivamente. Y tenía fama de ser un poco la alternativa a la información oficial, que era la del Estado. Algunos periodistas de la época, una minoría ciertamente, aunque luego se han inventado bastantes leyendas y bastantes fantasías, teníamos desde muy jovencito, desde 18, 19, 20 años, el firme propósito de que no íbamos a trabajar en ningún medio que estuviera sometido a la dictadura. En concreto, eso nos hacía imposible trabajar en televisión, porque solo había una televisión que era la estatal. Nos hacía imposible trabajar en la radio, porque la única emisora que podía difundir información era Radio Nacional de España, que era del Estado. Tampoco podíamos trabajar en los 40 y tantos periódicos de Prensa en Movimiento, tampoco en el diario Pueblo, que era de los sindicatos. Entonces nos quedaban escasamente en Madrid pues 5 o 6 medios en los cuales se podía trabajar con alguna independencia del poder. No había libertad de prensa, pero sí había un cierto margen de independencia. Uno de los medios que tenía más independencia efectiva, que la ejercía, era la agencia Europa Press. Yo tuve la suerte, y se lo agradezco mucho a Antonio Herrero Losada, la suerte de solicitar trabajo en la agencia Europa Press y que me admitiera. Es difícil hacer un balance de Antonio Herrero porque, por un lado, tengo entendido que fue de los periodistas más expedientados. De hecho, he visto pequeños artículos en la prensa de por séptima vez expedientan al director de Europa Press, don Antonio Herrero Losada. Pero por otro lado tengo entendido que tenía amistad con importantes figuras de la legión anterior, o sea, que no impedía la crítica a que luego pues se llevara bien con el señor Fraga o con quien fuera. No, con Fraga se llevaba fatal. Pues es simplemente el matiz. Pues... No, lo que ocurre es que, vamos a ver, es decir, el régimen de Franco era una dictadura, pero era un régimen que estaba evolucionando clarísimamente hacia una predemocracia. Tan esto es así que dos de los principales dirigentes del Partido Comunista, como eran Fernando Claudín y Jorge Semprún, hicieron un informe en ese sentido nada menos que en 1964. 11 años antes de la muerte de Franco hicieron un informe que presentaron a la dirección del Partido Comunista, que se reunía en Praga por entonces, diciendo: este régimen está evolucionando. ¿Podría evolucionar hasta el punto de dar lugar a una democracia? Sí. Y eso fue lo que les costó... Y eso fue lo que le costó la expulsión del Partido Comunista. O sea, ya en los años 60, de manera progresiva, primero pues con los 25 años de paz, que no de victoria, luego con el plan de los planes de desarrollo y el fortísimo progreso económico, con la solicitud de ingreso en el mercado común europeo, con la ley orgánica del Estado de 1966, con el nombramiento como sucesor a título del rey Juan Carlos. Es decir, todo eran señales de lo que se estaba preparando. La transición sorprendió al que se quiso sorprender, pero se venía fraguando desde muchos años antes por una parte importante de la clase política del régimen de Franco. Tan importante que cuando en noviembre de 1976 se debate en las Cortes la ley de reforma política, más de las 2/3 partes de los procuradores en Cortes aprueban lo que era una convocatoria de elecciones libres, acabar con la dictadura y dar paso a la democracia. Eso fue la realidad. Y luego fantasías, las que queramos. Pero ya que menciona el tema, yo tengo una curiosidad que ya que como hombre conocedor de historia, ¿cree usted que a veces la historia ha jugado muy duramente, ya que sabe que a veces los presidentes son muy machacados? Voy a retroceder uno más atrás. Que la historia ha sido muy dura con don Carlos Hellas Navarro,
Porque yo a veces me planteo si algunas reformas empezaron durante su mandato, que haya pasado a la historia como el mayor ultra y el mayor anti-contrario a la libertad. No tengo claro si ahí la historia ha sido del todo justa con esta figura que claramente no llegó a terminar la función que le fue encomendada, pero tampoco. Carlos Arias Navarro, su programa político era insuficiente. Ahora, que fuera insuficiente no quiere decir que no existiera. Carlos Arias Navarro hizo algunas cosas importantes. Primero, en diciembre del año 75 estableció como programa de gobierno la construcción de una democracia. Probablemente no una democracia como luego se estableció con la elección del Partido Comunista, etc. Probablemente no, pero que había una orientación democrática, eso era evidente. La prueba más evidente, y de la que yo puedo dar fe, es que en diciembre del 75 se estableció la libertad de prensa. Yo escribía en aquella época una crónica política diaria para varios periódicos de toda España, y entonces tuve incluso la sensación física de cómo iban desapareciendo las trabas. Es decir, lo que ocurría hasta noviembre del 75 es que uno, digamos que estaba en una habitación oscura, entonces estaba agachado, y cuando intentaba incorporarse, pues entonces daba bien con la espalda, con la pared en el techo. A partir de noviembre y diciembre del 75, después de la muerte de Franco, pues uno se incorporaba, y entonces, como no notaba el techo ni en la espalda ni en la cabeza, pues entonces cada día se incorporaban un poco más. Y hubo un día en el cual ya yo me pude poner de pie, y al día siguiente estiré los brazos hacia arriba y no había techo. Yo podía escribir lo que quisiera. De diciembre del 75 yo no tuve ninguna limitación para escribir una crónica política sobre lo que yo quisiera, con plena libertad. Hubo otras cosas que hizo Carlos Arias Navarro, que fue que reguló el derecho de manifestación. Las primeras manifestaciones se celebraron en Madrid en mayo-junio del 75, no recuerdo exactamente, pero o finales de mayo, 1 de junio del 75, y en junio del 75, y defendido además el proyecto de ley por Adolfo Suárez, se estableció la libertad de asociación. Y esa libertad de asociación era dudosa para el caso del Partido Comunista, pero sí para todos los demás partidos. Con lo cual es cierto que durante los 7 meses y pico de gobierno con la monarquía de Carlos Arias Navarro hubo progresos hacia la libertad y ningún retroceso. Y por poner a otra figura que también ha sido muy criticada, don Manuel Fraga Iribarne, que citaba hace unos momentos, que también con él en determinados sectores ha sido especialmente duro con él, porque por ejemplo a mí me llama la atención que cuando falleció se le atacó mucho por el tema de Montejurra y Vitoria. Si se supone que el asunto estaba en Alemania y el que ejercía las funciones era Adolfo Suárez, que en cambio ha quedado más oculto ese detalle. En la transición hubo momentos muy difíciles y muy críticos. Es decir, no olvidemos que España había sufrido en los años 30 una guerra civil. España había tenido casi 40 años de dictadura. Entonces, la apelación a la fuerza era una apelación que había estado presente en la historia de España, y más si se quiere, desde siempre. Hubo minorías, desde ETA y el Grapo, o el FRAP, o los guerrilleros de Cristo Rey, otros grupos de extrema derecha, que desde luego apelaron al uso de la fuerza. De igual forma que el gobierno no era capaz de hacer frente durante muchísimo tiempo a los atentados de ETA y a los atentados del Grapo, pues tampoco se le podía exigir que pudiera neutralizar, aunque se presumiera de afinidad, de contrarrestar atentados de la extrema derecha. Yo, que conocí un poquito a Manuel Fraga, me parece que a Manuel Fraga ni se le pasaba por la cabeza organizar atentados y derramamientos de sangre apoyado en grupos de extrema derecha. Me parece que eso de ninguna de las maneras. Vamos a hablar un poco de algunas publicaciones con las que usted colaboró. Una quizá muy olvidada y que es llamativo porque ahora el Grupo Planeta es uno de los grandes grupos mediáticos que duda cabe, una de las principales cadenas privadas del país, unas principales radios privadas del país, pero su primer experimento ha quedado en la historia como un traspiés, aunque fueron varios años de duración, pero usted estaba en él, y estoy hablando de la revista Opinión. Por cierto, su primera portada, que está aquí, Terror Ultra, cualquiera hubiera pensado que era una revista de izquierdas, porque está reivindicando el crimen de un grupo de extrema derecha contra un joven que había sido abatido. Sí. Y en su macheta que tendré por aquí figura como
director Antonio Alemani y como de la redacción Miguel Platón, Miguel Torres, María Eugenia Yagüe. Pues cuénteme un poco, ¿qué era este proyecto de revista? Pues fue un proyecto muy generoso por parte de José Manuel Lara Padre, que vivía entonces y estaba en plenitud de condiciones. Ya hemos dicho que en el año 76, 75, 76 estableció la libertad de prensa, en el año 76 nace el diario El País, 76 nace Diario 16, nace también la revista Interview y José Manuel Lara pues funda la revista Opinión, que es una revista política para competir fundamentalmente con Cambio 16. ¿Por qué Opinión no prosperó? Bueno, cada cual puede tener la opinión que quiera. Mi opinión es que no prosperó porque no apostó por la línea corriente principal que había en su momento la sociedad española, que era la reforma. Si la Opinión tenía que haber sido una revista manifiestamente identificada con la reforma política que emprendía Adolfo Suárez. En lugar de eso, pues se dedicó pues a una especie como no de imparcialidad, sino de indefinición. Pues yo me acuerdo con el referéndum de la reforma política, que fue en diciembre de 1976, la portada que sacábamos Opinión era un individuo ante tres caminos y decía, ¿qué hacer? Es decir, dando a entender que daba igual votar sí que votar no, que no votar. Es decir, hombre, no. La inmensa mayoría de los españoles, 70 y tantos %, casi el 80% de la ciudadanía, participó en el referéndum de reforma política y además votó que sí el 90 y tantos %. Por lo tanto, si uno quiere identificarse con la corriente de opinión que existía en la sociedad española, había que apostar claramente por la reforma política y por el sí, no por la indefinición. El que presentaba un poco como estrella de la revista era don Ricardo de la Cierva, que era quizá la persona, la firma que tenían en su momento más destacada como opinador. O sea, que el país tenía umbral en aquel momento, pues, sí. Que en aquel momento parecía como muy crítico al señor... El país también tenía Ricardo de la Cierva. Eso sí, el famoso... Artículo que se fue en el País. Se publicó en el diario El País. Así es. En aquel momento el señor Acierva estaba en la línea crítica con el señor Suárez, porque luego acabó de ministro el señor Suárez. Sí, acabó de ministro de Cultura, sí. Bueno, vamos a ver. El año 76 es un año enormemente interesante, muy, muy interesante. Yo lo viví muy a tope y... Vamos a ver, había muchas expectativas de políticos, expectativas legítimas de políticos que querían ser figuras en la nueva democracia que se empezaba a configurar en esa época. Y había una diferencia muy grande, por una parte, entre lo que los políticos decían en privado y lo que decían en público, y por otra parte, entre en que la prensa, digamos, no de izquierda, porque el país nunca ha sido de izquierda, el país ha sido un periódico para la izquierda, pero jamás de izquierda. Es decir, es imposible que personajes como Polanco o Cebrián se les pueda colgar la etiqueta de izquierda, no forma parte de su biografía, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Pero había una diferencia entre lo que determinaba la prensa más influyente, que era la prensa de izquierda porque era nueva, era la novedad, y lo que realmente pasaba en el país. Es decir, voy a contar un caso. Yo me enteré, debió ser en septiembre del 76 aproximadamente, de que igual que el Partido Socialista ya había tenido ya de un año antes sedes clandestinas como la de Nedosa, de Guzmán, de la calle Guzmán el Bueno, del Partido Socialista, me enteré de que el Partido Comunista había abierto una sede clandestina en la calle, en un cuarto piso de la calle Virgen de los Peligros, ahí entre Alcalá y Gran Vía. Y entonces, bueno, pues formaba parte de mi trabajo pues ir allí a ver lo que había y tal cual, y enterarme y establecer contactos. Y entonces, bueno, pues una tarde me acerqué por la dirección que me habían dado, subí los 4 pisos y al llegar al cuarto piso, justo en la puerta donde estaba la sede clandestina del PC, me encontré que había 2 policías armadas, 2 agentes de la policía armada. Y yo pensé, cielos, ya les han pillado, me van a pillar a mí, en la redada ya me van a decir, a ver, ¿qué hago yo aquí? Pero claro, ya estaba a unos metros de la pareja, con lo cual, bueno, tampoco podía bajarme. Ya subí, llamé, me abrieron y les pregunté a los del Partido Comunista, yo les dije, ¿y esto? Dicen, están aquí para protegernos. Digo, ¿cómo para protegernos? Sí, el gobernador civil, que era Juan José Rosso, futuro ministro del Interior,
para evitar que hubiera alguna acción de la extrema derecha contra esa primera sede informal del supuestamente clandestina. Pues había puesto 2 policías armadas para protegerlos. Y esa es la realidad ya de la España de 1976. Estamos hablando pues de 7-8 meses antes de la legalización del PC. Claro que un mes antes de la legalización del PC, el PC fue legalizado en abril del 77. El Sábado Santo famoso. En marzo del 77 se reunió en el Hotel Meliá Castilla una reunión de los partidos eurocomunistas del sur de Europa, y aquí estuvo Enrico Berlinguer, que era el secretario general del Partido Comunista Italiano, estuvo Jean Marchais, que era el secretario general del Partido Comunista Francés, y pues fue Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista Español. Y se unieron tranquilamente sin que pasara nada, dijeron lo que les dio la gana. Y con periodistas y tal. En bueno, con cientos de, yo qué sé, ciento y pico periodistas y tal cual, en el Meliá Castilla, a la vista de todo el mundo, con televisión, con radio, con fotógrafos, con tal. O sea, desde el otoño del 76, quienes nos movíamos en el mundo de la información política real, sabíamos que lo más probable era que el Partido Comunista fuera legalizado. Ya a partir de octubre-noviembre del 76 estaba plenamente convencido de que el PC sería legalizado. Hay 2 figuras más que le quería preguntar de esta efímera publicación. Sí. Una de ellas sería don José Manuel Lara, que ya lo ha citado, por comparar, porque hay quien dice que, por ejemplo, en el caso del señor Godó no tiene nada que ver el Godó siguiente al Godó anterior. En este caso, ¿cree que el heredero José Manuel Lara, en cuanto al tipo de periodismo que defendía, es muy similar al caso de José Manuel Lara padre? Sí, yo creo que hay una clara identidad de convicciones y de principios. Porque lo que más elogia de don José Manuel Lara padre es que en su famosa publicación Estalios de Planeta pues incluían desde figuras comunistas, no digo ya eso que yo, desde libros de Enrique Lister, que sería hasta García Serrano del tal. Sí, bueno, pero eso no tiene que ver, es decir, en una concepción liberal y una concepción de la libertad de expresión, pues eso es lo normal. Quiero recordar que cuando en la Segunda República, estamos hablando del año, creo que era 33, 34, 32, 33, el general Emilio Mola, que había sido expulsado del ejército, escribió sus memorias, se las publicó un editor comunista. O sea que ya hay tradición en los editores. Entonces. Sí, pero es que es normal, es decir, un editor normal, no estoy hablando de editores sectarios, pero un editor normal tiene que estar abierto a diferentes posiciones y diferentes autores con sus propias convicciones y sus propias ideas, ¿no? El otro nombre por el que le quería preguntar es el nombre de Antonio Alemany, Antonio Alemany, ¿no? Sí. Él recuperó cierta notoriedad por el tema de los juicios en Baleares, pero yo quería preguntarle por el Antonio Alemany que usted conoció como director de opinión y luego como director de Diario Barcelona, un poco para reivindicar un poco qué balance hace, insisto, de aquel Antonio Alemany con el que usted trabajó. Todo lo que yo puedo decir son elogios. Una persona de un trato personal excelente, una persona impecablemente demócrata, amigo de la libertad, es decir, que daba mucho juego a los países que trabajamos con él. Vamos, yo no solo no tuve ninguna queja, sino todo lo contrario. El único motivo que yo tengo de actitud hacia Antonio Alemany es de gratitud. No sé, confieso que como soy bastante ignorante del tema, por eso no me atrevo a preguntar mucho. Solo os diré que me ha llamado la atención, y no sé si a usted le ha pasado algo parecido, que en el proceso él parece que ha sido peor parado el periodista que el político, cuando uno pensaría que el que maneja los fondos públicos es el político. No sé si tiene alguna reflexión al respecto. No he seguido con demasiado detalle el proceso. La verdad es que no he leído las sentencias y por lo tanto pues prefiero abstenerme de opinar sobre eso. Parece muy, muy lógico. Pues, por cierto, otro con el que he trabajado, que me interesa más pasar la época, que es el siguiente capítulo interesante, pero coincidió con don Manuel Clavero Arévalo, he visto en el sí, claro que sí. Porque cuando falleció el duque de Suárez, vi que el señor Ansón en la parte de críticas decía que el gran problema es autonomía, si culpaba, dice, Suárez hizo demasiado caso a el señor Clavero Arévalo, al que culpaba del tema de las autonomías. Fue exactamente todo lo contrario. Realmente eso yo lo viví en primera fila. Y en realidad ahí hubo unos elementos de perturbadores que fueron vamos a ver, básicamente por la parte del gobierno de Fernando Abril, por la parte del grupo parlamentario Miguel Herrero y de Miñón, político constitucional, y Adolfo Suárez, que no terminaba de tener las ideas claras. La prueba de que no tenía las ideas claras fue el error
del referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980. Eso es rarísimo, ¿no? Que lo pidió una abstención después de haberlo convocado ellos. Efectivamente, cuando UCD hizo la campaña que era lamentable andaluz, nuestro referéndum, tal cual, un completo error que fue el principio del final de UCD y de Adolfo Suárez. No. Manuel Caballero, lo que era catedrático de Derecho Administrativo, que era una persona muy seria, tenía una concepción mucho más rigurosa de cómo debía haber sido la Constitución. Entonces, en lugar de dejar abiertas las competencias del Estado para que cualquiera hiciera de su capa el sayo, sobre todo los separatismos vasco y catalán, en lugar de eso, en la posición de Calavera Arévalo era que hubiera 3 listas de competencias, una de competencias del Estado indelegables, otra de competencias propias de las comunidades autónomas y otra de competencias compartidas. Y desde luego que estas competencias compartidas fueron desarrolladas mediante una ley orgánica previa a su concesión a las autonomías. En lugar de eso, y con buena fe, yo no dudo de la buena fe de Adolfo Suárez, durante la negociación en el verano de 1979 del Estatuto Vasco, que él lo hizo personalmente con el presidente de la preautonomía vasca, que era Carlos Garaikoetxea. Entonces, Carlos Garaikoetxea y Javier Arzallus, que era presidente del PNV, chantajearon a Adolfo Suárez, diciéndole que si no se incluían en el estatuto competencias propias del Estado, en materia, por ejemplo, de educación, pues entonces que aquello iba a ser la caraba, que ETA iba a matar no sé cuántos, tal, y que si por el contrario se concedían, eso encarrilaba el fenómeno del terrorismo vasco, que era terrible en aquella época, con casi 100 muertos al año. Con la mejor intención, ya digo, Adolfo Suárez pensó que aquel era el pacto, que había que pactar con el PNV para resolver la cuestión vasca, y entonces cedió. En ese momento pasaron 2 cosas. Primero, se desorganizó la construcción del Estado de las autonomías. Segundo, ETA empezó a matar más que nunca, porque se dio cuenta de que la presión y el chantaje funcionaban. Y por eso, en la segunda mitad del 79 hubo una tremendo número de víctimas, y en el año 1980 se llegó casi al centenar de asesinatos de ETA. Creo que fueron 96, y fue el peor año de la historia terrorista de ETA. Con lo cual, aquí no hay resultado. Lo peor, y luego, a continuación de eso, luego se aprobó ese mismo verano del 79 el Estatuto Catalán, que naturalmente tenía que copiar lo que sabía lo del vasco, y luego se paralizó el Estatuto Gallego porque se quiso que fuera un estatuto recortado en competencia con respecto a los 2 anteriores, y luego se paralizaron los demás, y con respecto al andaluz, que cumplió todos los trámites para seguir lo que se llamaba la vía rápida del artículo 151, pues entonces UCD hizo campaña en cuanto al referéndum andaluz y se estrelló. Ninguna de esas iniciativas, ninguna de esas que fueron las que hicieron trizas la construcción del Estado de Autonomía, fue responsabilidad de don Manuel Caballero Arévalo. De hecho, dimitió como ministro. Exactamente. Y luego, otra de las cosas que se le ha dicho también, lo del café para todos, es decir, ¿cuál es la alternativa? Café para unos sí y para otros no. Es decir, tenemos una Constitución que establece la igualdad de derechos políticos de todos los ciudadanos. ¿Cómo se puede decir que hay derechos distintos, derechos sustanciales distintos, en función del territorio donde uno viva? Es decir, una persona, un barcelonés, por ejemplo, se traslada por razones laborales a vivir a Zaragoza, y en ese instante deja de ser capaz de autogobernarse. Por el contrario, un señor, pues yo qué sé, pues de la Isla del Hierro, se traslada también por razones profesionales a Barcelona o a Tarragona, y en ese instante, el instante en el que se da de alta como vecino en Tarragona, de repente adquiere el derecho al autogobierno. Es decir, eso no es serio. Es decir, hay una enorme frivolidad y un enorme desconocimiento por parte de muchos políticos y empresarios y profesionales e intelectuales de Madrid, fundamentalmente, también de Barcelona, que dicen que el error del Estado de las Autonomías fue que se generalizara. Hubiera sido insoportable que no se hubiera generalizado. El problema real del Estado de las Autonomías es que, una vez puestos todos a competir, resulta que algunos han competido mejor que los que se pensaba que eran los gallitos del corral. Los que se pensaban que iban a ganar la carrera, resulta que no la han ganado, y que hoy, por ejemplo,
pues a autonomías sin ninguna tradición histórica, pero con mucho sentido común, como es el caso de La Rioja, pues están mejor gobernadas que autonomías con supuestamente más historia, pero bastante menos sentido común, como es Cataluña. Ese es el problema verdadero del estado de las autonomías. Pues queda claro su análisis. Vamos a pasar un poco a la siguiente publicación histórica, la que más que trastar diría que fue cofundador de ella y estuvo en prácticamente su periodo más destacado, que fue la revista Época, que dirigió don Jaime Capmany y le encomendó a usted la sección de política. Sí. ¿En qué momento se embarcó en el proceso de esta revista? Volvemos a un mercado que es la que era de presencia mayoritariamente progresista. Cambio 16, Tiempo, Interview, El Independiente, y por esas mismas épocas se atribuyó don Jaime Capmany a... No, pues simplemente a mí me llamaron Jaime y el director adjunto, que era Miguel Torres, y entonces el proyecto me parecía atractivo. En aquel momento el PSOE gobernaba España con mayoría absoluta y había pues una parte de España que no estaba de acuerdo con esa mayoría, que veía muchos más inconvenientes que ventajas, y desde luego la línea editorial de la revista Época fue una editorial que quería amparar y representar los intereses de esa minoría que luego en los años 90 se convirtió en mayoría. ¿Cuáles eran los elementos editoriales característicos de Época? Pues era la Constitución, la corona, la libertad, la economía de mercado, es decir, todo lo que luego han sido valores, el atlantismo, si quiere, lo que han sido valores asumidos con carácter general. Por curiosidad, ¿quiénes eran los propietarios del capital de la revista? Tenía una figura destacada porque he mencionado que estaba el propio señor Capmany y el señor Martín Villa, son los únicos nombres así que tengo. No, también Martín era minoritario. Los importantes en un primer momento eran Jesús Aparicio, que había sido director general de Televisión Española, que era, digamos, de los azules del régimen, es decir, del grupo de Adolfo Suárez. Era un grupo muy... ¿No tenía que ver con Juan Aparicio? No, que fue director general de prensa y que fue funcionario de la Falange, nada. Jesús Aparicio. No, Jesús Aparicio, Jaime Capmany, todos los accionistas eran importantes, y luego accionistas minoritarios, pero también significativos, pues eran exministros de la UCD. Desde luego, Rodolfo Martín Villa, Juan José Rosón, Jesús Sancho Roz y alguno más por ahí que no recuerdo. Me llama la atención, por ejemplo, usted que era jefe de política, igual le sonará que cuando se produce la gran crisis de Alianza Popular en el año 86, que acaba con la dimisión de don Manuel Fraga Iribarne, se cita la revista Época como un factor importante. De hecho, hubo entrevistas por ejemplo, a Luis Olarra, que era entonces uno de los arietes contra el señor Fraga, y parece como que Época se posicionó ahí a favor de la renovación de Alianza Popular. No sé si usted cree que hubo algo de eso. No exactamente. Es decir, Fraga dimitió por el resultado tan malo que sacó Alianza Popular en las elecciones al Parlamento Vasco de noviembre de 1986. Fraga dimite, entonces le sucede pues con muy poca fortuna Antonio Hernández Mancha. En esa sucesión algunos éramos más partidarios de la candidatura representada por Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que tenía Aznar como número 2 y que llevaba de número 2 a José María Aznar, y otros pues eran más partidarios de la candidatura de Antonio Hernández Mancha con Alberto Ruiz Gallardón como número 2. Ganó Antonio Hernández Mancha, pero al cabo de muy poco tiempo pues se vio que aquello no funcionaba. Y entonces cuando se plantea en el año 88 el posible regreso de Manuel Fraga, Época sí que se posicionó claramente a favor del regreso de Manuel Fraga para refundar Alianza Popular con lo que luego sería el Partido Popular, por supuesto. Hay una parte curiosa que es que, por estar, digamos, gente que se enfadó mucho con Época en aquella época, y un caso muy curioso es por meternos en el mundo de las finanzas, el caso de los Albertos, concretamente Alberto Alcocer Koplovich les demandó por esta portada. Bueno, el lector no sé si lo podrá ver desde aquí, pero lo llamativo es que al margen de los detalles de la noticia, que no es en este caso la sección de política, pero que por si se acordaba usted, era porque hablaban de crisis en el matrimonio Alcocer-Koplovich. Entonces, al margen de la sentencia en la que no entró, pero hombre, el titular al menos no parece que estuviera muy desacertado. Pues no, la verdad es que no. Se cumplió, ¿verdad?
¿Por qué quisieron también meter este enfoque, digamos, al mundo de las finanzas? Bueno, es que a la vez, esto de la Beautiful People era finanzas, pero a la vez era sociedad. No sé cómo... Bueno, eso fue un fenómeno nuevo. Es decir, curiosamente, durante la etapa del gobierno socialista, apareció una clase social que no había existido antes, que fue la llamada la Beautiful People. Es decir, la gente guapa, que eran millonarios, que se llevaban muy bien con el uso y ganaban mucho dinero con el Partido Socialista. Como los Albertos, quizá podría decir. O como Mariano Rubio, el gobernador del Banco de España. Es decir, que ahí estaba, por supuesto, Miguel Boyer, que había sido ministro de Hacienda, luego su sucesor, Carlos Olchaga, es decir, toda una serie de empresarios destacados que con mayor o menor proximidad, pero de repente aquí lo de ser rico se puso de moda. 10 años antes, en el año 80, no estaba de moda ser rico, sino más bien todo lo contrario. En el año 90 estaba plenamente de moda ser rico. Fue una de las cosas sorprendentes de la etapa de gobierno de Felipe González. Y bueno, y entonces de repente vamos a ver, yo recuerdo el presidente Banesto, pues fue Mario Conde a partir del 87, como es conocido, ¿no? Con su amigo Abelló. Abelló, con el que luego acabó como acabó, sí. Pero 10 años antes, el año 77, el presidente de Banesto, que era Aguirre Gonzalo, era un señor que raramente salía en los periódicos, señor ya de bastante edad, muy amable, pero que carecía de protagonismo social. Es decir, se reunían los banqueros de los 7 grandes una vez al mes, invitaba el mayor banco, que entonces era Banesto, pero no tenían ese protagonismo en la sociedad. Su vida era bastante discreta. Y Época se dio cuenta que tenía también que enfocar un poco esa parte de la... Bueno, pues nosotros y el resto de los medios, no solo nosotros, también los demás medios. Un caso que Época fue la primera que sacó, según tengo entendido, si no me corrige usted, y que yo creo que se ha reconocido poco, fue el caso Juan Guerra, que creo que fue la primera publicación en hablar del en mano, como decían, que acabó la... Sí, aquello fue pues una consecuencia de una mayoría absoluta en la cual pensaban que tenían derecho a todo y que el país era suyo. Entonces, yo en el caso Juan Guerra quiero decir 2 cosas. Primero, estoy convencido de que a Alfonso Guerra le puso un despacho a su hermano en la delegación del gobierno en Sevilla por amor a su hermano. Es decir, su hermano era una persona que había tenido mala suerte en la vida, tenía una familia, y entonces a Alfonso Guerra pues le puso una ocupación allí, digamos que para ayudarle de manera personal. Ahora, lo que fallaron fueron las formas. Es decir, hubiera podido ser muy correcto que o bien el propio Alfonso Guerra o bien otra persona le hubiera dado un nombramiento de asesor a Juan Guerra. Oficial, por supuesto. Entonces Juan Guerra hubiera podido tener pues perfectamente un despacho, invitar a cafelitos y lo que fuera posible, ¿no? Pero fallaron las formas, ¿eh? Ahora, a mí me dio pena por la familia Guerra y por el propio Juan y por el propio Alfonso, ¿no? Es decir, porque me parece que lo que había era una ayuda de una familia muy numerosa, creo que eran 12 hermanos, a uno les había ido mejor que a otros, y entonces hubo una especie de cacería excesiva, pero también motivada de la torpeza inicial de Alfonso Guerra de no dar un nombramiento formal a su hermano. Hay una leyenda, no sé si me la va a corregir, de que el origen de la noticia que publicó Época venía de la esposa de Juan Guerra. Y ahora puedo decir que eso es cierto. Que no hay nada peor que la gente cercana, que es la que más acaba sabiendo. En realidad ella se lo comunicó a Manuel Fraga. Y el señor Fraga se los comunicó Y Manuel Fraga le recomendó porque se lo comunicara a algún medio de comunicación. Y entonces, ya si directamente Fraga le indicó Época o no, eso no lo sé. Por cierto, esto es ya más en el campo anecdótico, pero me da atención porque antes decía que Época tenía el claro respeto a la Constitución y a la corona, y buscando ya, confieso con un poco de mala uva, críticas a la revista Época, me llama la atención esta crítica de Luis Solana en El Mundo, que dice, ¿cómo permite ABC que escriba ahí el señor Capmany con las cosas que dice la Casa Real en Época? Pero eso no es verdad. Pero si ¿Ustedes se metían con la Casa Real en Época? Vamos a ver. Época no publicaba editoriales. Época, a lo largo de yo lo estuve 12 años en Época, y en esos 12 años creo que no llegó a medio 100 editoriales. En vez de que todos, o todos menos uno, los escribí yo. O
O sea que algo sé, Algo sabe usted algo sé de la línea de de la época. línea editorial. Naturalmente, Jaime Carmani pues los autorizaba, es decir, lo que yo escribía le parecía y se publicaba. Él era el director y el responsable, a mí me encargaba que hiciera lo de los editoriales. En esa, creo que fueron 4 o 5, llegué a llegar a una serie de editoriales en 12 años. Hubo en una ocasión, y puedo decir que lo escribí yo, que yo fui el autor, en la cual hubo una crítica a la corona. Y fue el año en el cual, en el mensaje de Navidad, y frente a las primeros relatos que aparecían no solo en Época, sino en otros medios de corrupción, el rey se equivocó y entonces dijo que había críticas exageradas, cuando en realidad solo estaba empezando a aparecer la corrupción. Y a nosotros nos pareció que el rey en ese aspecto, no en otros, se había equivocado y lo dijimos. Y el paso del tiempo nos dio la razón. A quien no dio la razón fue a don Javier Solana, ni a su partido. Y por curiosidad, ¿cómo era tener como, aunque eso me imagino que lo gestionaría más el director, como columnista a don Jesús Mariñas, que creo que fue el que causó, digamos, más problemas judiciales a época pues de Encarna Sánchez y otras personalidades, como por tener un poco una parte social divertida? Bueno, eso la verdad es que no formaba parte de mis responsabilidades. Las mías eran lo que era la sección de España, y dentro de política, España, pues mayoritariamente la política, claro. Y a veces dijeran que curso que en la misma revista, bueno, también supongo que pasa un poco en todos los medios, ¿no? Que tienen secciones muy dispares. Sí. Bueno, voy a contarle el artículo por el que más ha sido usted atacado, con lo cual no le sorprenderá. Bueno, no sé si fue pero vamos, era sobre este tema, que fue el caso Sogecable. Creo que era una especie de resumen del informe misterioso, ¿no? El informe que dicen algunos que si se lo había dado a Moncloa, otros que si Miguel Ángel Rodríguez, otros que si Gerardo Ortega, si Ramón Tamames, si Pérez Escolar. Era un informe redactado por el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, y en el que habían tenido algún papel. Desconozco desde luego el señor Escobar, notario, y también el señor Tamames, aunque el redactor formal fue el decano del Colegio de Economistas. ¿Sí? Claro. Y aquello, bueno, pues aquello yo lo vi con el mayor de los detalles. Estaba lleno de trampas toda la estructura societaria de Sogecable, y entonces yo tuve 2 satisfacciones con esos 2 artículos que publiqué. El primero fue que todo el aparato mediático del grupo Prisa, incluidos sus abogados, sus consultores, etcétera, que se metieron a degüello a ver qué había ahí en lo que yo escribí, no fueron capaces de rectificar ni una coma. Centenares de periodistas, abogados, economistas, consultores, etcétera. Y eso que yo había dicho, que Arthur Andersen había dicho varias inexactitudes. En aquel momento Arthur Andersen era una editora del máximo prestigio. Y desde luego no dejaba palos sin tocar de todo lo que había ahí. La segunda cuestión, después fueron incapaces de mandar ni siquiera una rectificación, nada, ni a mí decirme nada, a pesar de algunas tontadas que dijeron. La segunda cuestión fue que cuando ellos tuvieron que explicar el caso y dedicaron 2 páginas enormes del País a defenderse de aquello, entonces todo lo que el argumento eran 2 líneas. Era que efectivamente se habían confundido depósito con fianza. Pero claro, depósito y fianza tienen unas consecuencias jurídicas distintas. Lo que yo decía en mis artículos, entre otras cosas, era que estaban considerando fianza lo que era un depósito, y al revés. Y ellos lo tuvieron que reconocer en eso, con lo cual me dieron la razón plena. La clave era que usaban el dinero de las fianzas como si fuera para los recursos del grupo, ¿no? Lo que pasó es que vamos a ver, si tenía una consideración que tenía otra, entonces en función de la consideración, si era fianza, pues tenían obligación de ese dinero ponerlo en una determinada cuenta para hacer frente a una reclamación de devolución de las fianzas, y eso no lo habían hecho. Al contrario, cuando se enviaban las cuentas se veía que parte de ese dinero se había dedicado a dar beneficios. Y luego pasaba otra cosa, y es que
Eso lo había hecho tanto Soge Cable como también Antena 3 y Telecinco. Lo que pasa es que el gobierno no quiso entrar a fondo. Y es que uno de los preceptos de una de las normas del, creo que fue decreto, y no recuerdo el rango de la norma, pero de la concesión de los canales privados de televisión, que se hizo en agosto de 1989, una norma establecía que no se podía pasar de determinado porcentaje en fondos propios con relación a los fondos externos. Entonces, las tres empresas se saltaron eso. Y eso fue el origen de que una Soge Cable fuera disuelta, se diera paso a otro Soge Cable y de todo el caos jurídico aquel. Ahí sobre todo se pretendió lanzar contra usted una especie de doble San Benito. El primero era el de que era uno de los cerebros de la conspiración, el complot monclovita, creo que en la cadena SER algún medio llegaron a decir se ha reunido con no sé quién, tal. Y luego por otro, el que le han estado repitiendo en mucho tiempo, que era el nombramiento en F, premio a los servicios prestados. Bueno, lo más curioso es que a mí me hicieron la oferta de F antes de que se publicaran esos artículos. O sea, que era pura realidad. ¿O era por videncia o no tenía? Sí, no, fue por casualidad. Lo que pasa es que Prisa era un grupo muy poderoso entonces, muchísimo más que ahora, y no estaba acostumbrado a la crítica. Entonces una crítica como la que le hicimos desde época les desconcertó. El señor Polanco además tuvo que hacer el paseillo delante de la audiencia, le retiraron el pasaporte y claro, todo eso pues fastidia mucho, claro que sí. Ahora conste que previamente él había amenazado con algo similar a Jaime Calmani. Lo que pasa es que lo hizo sin pruebas y Jaime Calmani, la revista Época en la cual yo escribía, lo hicimos con pruebas. Bueno, acabaría creo que demandando, aunque no sé personal, pero acabaría demandando, ¿no? Calmani a Polanco y Polanco a Calmani. Sí. Hay dos puntos antes de terminar que quería tratar. Uno de ellos me llamó la atención, que fue un episodio que entiendo que debe ser muy duro, ya adelantaba un poco la crisis. Pero claro, yo conocía que cuando Televisión Española hizo el ERE de las prejubilaciones, lo que no sabía es que antes lo había hecho F. Y me llama la atención que mientras que en Televisión Española no hubo una gran contestación, por lo menos en cuanto a columnas periodísticas, veo que en El País hubo una gran cadena de artículos, a destacar Fernando Castillo, que publicó hasta 4 artículos en el mismo año contra, personalizándolo en usted, por cierto, y no en el director general, por el tema de aquel F, aunque es verdad que usted también le publicaba un artículo donde defendía que era por una cuestión de crisis económica, y que contra la etapa anterior pues parece que se había gastado más no, el problema de F fue tan simple como el siguiente. En el año 89, cuando se funda Telemadrid, dentro de Telemadrid hizo una política inteligente para Telemadrid, bastante menos inteligente para el caso de F, y es que en lugar de tener una sede propia y de unos recursos humanos propios, la sede la alquiló a la agencia F, allí en la calle Espronceda, y los recursos humanos pues también digamos que los externalizó, y maquilladores, cámaras, todo tipo de personal necesario para poner la televisión en marcha pues fueron solicitados a la agencia F. Eso ya digo, parte de Telemadrid fue una operación inteligente, interesante. En cambio para la agencia F pues era un poquito sorprendente, porque claro, el destino manifiesto de la agencia F no ha sido nunca, ni entonces ni ahora, ser la sede de una televisión autonómica madrileña. Y luego hubo un error de gestión brutal que consistió en que unas 300 personas aproximadamente que trabajaban para Telemadrid, en lugar de hacerles un contrato por obra o vincular su contrato a la continuidad de la relación Telemadrid-F, pues fueron incorporados a la plantilla de la agencia F con contrato indefinido. Cuando en marzo de 1977 Telemadrid abandonó F y se instaló en las instalaciones actuales de la Ciudad de la Imagen, dejó a la agencia F con 300 personas que no tenían ningún cometido. Y entonces esa fue la causa de que hubiera que hacer un ERE, porque había 300 personas que no tenían un cometido específico. No, con el ERE de F se demostró una cosa terrible para los sindicatos y para alguna otra gente. Y es que con bastante menos gente nosotros redujimos la plantilla de 1100 y pico a 925 aproximadamente, buena reducción de los 250 en números redondos, y con menos gente se trabajaba mejor, se producía más, tanto en cantidad como en calidad.
No sé si le van a criticar por lo que acaba de comentar, aunque sea No, pues una realidad. es la pura realidad. Es una cuestión de gestión, de gestionar bien los recursos o de no gestionarlo bien. En el caso de don Fernando Castelló, que aparte de criticar a usted en 4 artículos en El País, decía que que si le había censurado, porque él además contaba que le habían censurado... Bueno, pero no, si él no, hemos sido, Fernando Castillo y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo. Nos hemos presentado conjuntamente en lista democrática la Asociación de Prensa de Madrid en época de dictadura de Franco. Yo no tengo nada en contra personal contra Fernando Castillo y tampoco, digamos, en muchas de las cosas que él defiende. Cuando yo me hice cargo de la Dirección de Información de la Agencia EFE, él estaba en un área, que era el área de publicaciones y estilo y tal cual, sobre la cual yo no tenía prácticamente ninguna influencia. Es decir, era una sección pequeña que no intervenía en los contenidos informativos de la agencia. Él había sido, antes de que yo llegara, director de Internacional, pero yo ya no era director de Internacional cuando yo llegué. Pues él ponía, no sé si ya por como cuestión anecdótica, que ya como presidente de Reporteros Sin Fronteras decía que le habían negociado una entrevista y había dicho ahí que los grandes peligros para la democracia eran ETA y el gobierno, una comparación curiosa, y que EFE le había cortado esa equiparación. Pues yo la verdad yo no lo recuerdo. Pues es decir, no puedo ni afirmar ni negar. Lo único que puedo decir es que no lo recuerdo. Tampoco es algo que da sí. Probar. El último punto que quería dar con usted, que ha sido con los que han ocupado cargos importantes en el tema 11M. Hace poco estuvo el señor Ángel Expósito, que en aquel momento era director de Europa Press, y nos contaba cómo fue desde Europa Press a una jornada tan caótica como la 11M. Usted era director de informativos de la agencia EFE, pues le repito la misma pregunta: ¿cómo fue desde la agencia EFE aquel jueves 11M a 72 horas de unas elecciones con la mayor matanza? Pues fue un día tremendamente duro, enormemente duro. Y desde el punto de vista de informativo, yo la verdad es que sobre todo lo que tengo que hacer es agradecer el trabajo de todos los periodistas de la agencia, que se portaron admirablemente bien, hicieron un trabajo magnífico. Para mí fue un honor dirigir, coordinar la agencia ese día. No había prácticamente ni que decir lo que tenían que hacer. Y bueno, este parece es un artículo que sale en La Razón de que la Generalitat también hizo una lista negra de periodistas críticos y le incluyó a usted como un enemigo. ¿Cuándo fue eso? Esto el 2004, era la Generalitat de don Pascual Maragall. Entonces, bueno, pues es un honor. La verdad es que a ver verse pues que me pusieran una lista negra al tripartito es uno de los mayores honores de mi profesión periodística. Vamos, un placer, por favor, que repitan. Pues en aquella lista se decía, pero también me pusieron en la lista negra en la época de Franco. Es decir, sí, hombre, sí, además por una entrevista que publiqué yo con don Raúl Morodo en Gaceta Universitaria. El número 2 de Tierno Galván. Nos cascaron un expediente y una multa de 200.000 pesetas de entonces. O sea que todos los dictadorzuelos, sean o no elegidos, son iguales. Y no olvidemos que hay mucho dictadorzuelo que ha sido elegido en urnas. Aquí lo decía porque el argumento que usaban para incluir en esa lista negra, incluían, aparte de que los conscientes de siempre, decían, y además actuó durante la jornada 11M. Lo que pasa es que no detallan un ejemplo para que pueda yo decir usted, pero en la jornada 11M además se portó al igual que el señor Urdaci, pero no concretan exactamente a qué se refieren con... No, se quieren referir seguramente, vamos a ver, el día aquello fueron 3-4 días. Es decir, el día 11 a mí me intentaron colar lo de los suicidas y no acepté lo de los suicidas. Lo que sí dijo por error Hoy por Hoy, ¿no? Y Hora 25 en la cadena SER, por supuesto, y luego les dieron un premio por su precisa información sobre los suicidas. Quiero pensar que no era por eso en concreto. Porque... Sí, no. El día 12 que fue la manifestación, fue el día 12, que el día que llovió, el viernes 12, pues hombre, la verdad es que por supuesto dimos toda la información. Nosotros desde el mismo día 11 dimos todas las declaraciones de todos los personajes de todos los pelajes. Es decir, las ruedas de prensa de Otegi las dimos todas en soporte de audio, de vídeo, de foto y de texto. O sea, nadie puede decir que no dijéramos, que calláramos a alguien. Absolutamente todas las declaraciones aparecieron, incluida la del dirigente de Batasuna, ETA, cuando estaba la cuestión más caliente también. Ahora, tampoco las 3 o 4 o 5 decisiones que tomé. Primero, la primera fue el mismo día 11 por la tarde,
cuando a mí me dicen que hay que ya se han identificado los autores y que la policía tenía unas fotos de etarras o de supuestos etarras que las tenía la policía y que esos eran los autores con los nombres. Yo vi las fotos, vi aquello y dije, bueno, pero vamos a buscar alguna confirmación. Que lo contrario, pero el Ministerio del Interior no nos lo confirmó, y yo, que pensaba que es que no nos estaban dejando dar la información, pues entonces la verdad es que no tuve buenos pensamientos respecto a la política del Ministerio del Interior. Me equivoqué yo y aceptó el Ministerio del Interior. A las 8:06 de esa tarde, es decir, 15 minutos antes de que Ángel Acebes hablara de lo que se había encontrado en la furgoneta Kangoo y de las cintas islámicas y que se abría una nueva vía de investigación, a las 8:06 en la cadena SER dijo que tenían delante de ellos las fotos de los autores, que eran los etarras. Claro, Llamas Rodríguez, que fue el... Sí, a las 8:06, no me acuerdo quién fue. Con lo cual, pues la verdad es que yo un poco me subía por las paredes diciéndome, pero... Nos han pisado, nos han robado la exclusiva. Nos roban la información. Bueno, pues no, la verdad es que ahí, en contra de lo que era mi opinión, acerté. Por la noche de ese día 11 intentaron colarnos lo de los suicidas. Entonces yo vi que había suficientes contradicciones, que no había confirmación de ninguna fuente responsable. Me parecía que era una información de una entidad muy importante, y entonces, sin fuente responsable contrastada por nosotros directamente, yo no la di, y ahí acerté. El viernes por la tarde, en la manifestación, nos quisieron hacer creer que esos grupitos afines de sindicalistas que estaban por la cabecera de la manifestación diciendo quién ha sido y queremos la verdad y tal cual, que eso representaba al grueso de la manifestación, y no representaban al grueso de la manifestación. Y entonces, yo desde luego que sí que dijimos que había unos grupitos en la cabecera que decían unas cosas y una inmensa mayoría detrás que decía otras que eran completamente distintas. Y luego el día 13, el sábado 13 era el día de reflexión, y nosotros, la verdad es que la idea que teníamos en la agencia era pues respetar la reflexión y que no hubiera ninguna manifestación política expresa. De hecho, la primera decisión que se tomó el sábado 13 fue no reproducir unas declaraciones de Mariano Rajoy, que era el candidato del PP, al diario El Mundo, en la cual el título de la noticia era: ahora sería bueno que hubiera mayoría absoluta. Entendimos que eso vulneraba el día de reflexión y no lo publicamos. Para nuestra sorpresa, más o menos hasta... Lejos, por tanto, de ser esa correa de transmisión del PP que le acusaban desde... Hasta mediodía la información fue tranquila, de acuerdo con un día de reflexión normal, pero luego a partir de primera hora de la tarde empezaron muchos a hacer declaraciones políticas de contenido electoral. Nosotros primero llamamos a la Junta Electoral, les dijimos que, oye, ¿qué hacemos? Es decir, somos un medio público, nosotros tenemos que respetar la jornada de reflexión, pero al mismo tiempo todo el mundo está haciendo declaraciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? Y entonces la Junta Electoral nos dio la razón y nos dijo que efectivamente no teníamos que pero se desbordó. Es decir, Europa Press, que probablemente no tenía esas limitaciones de medio público, aunque sí las tenía con carácter general, porque la jornada de reflexión afecta a todos los medios y no solo a los medios públicos, pues la verdad es que a partir de primera hora de la tarde empezó todo el mundo a hacer declaraciones, aquello se desbordó. Entonces, de acuerdo con el director de Nacional, decimos, mira, ya está, es decir, lo que no podemos es permanecer a espaldas de lo que está pasando en el país. Todo el mundo estaba haciendo declaraciones. Vamos a Rubalcaba de no nos merecemos. No, eso fue después, un poco después. En ese contexto, yo dije, bueno, vamos a ver, lo que no puede hacer la agencia F es dar declaraciones de todos menos del gobierno. Es decir, el gobierno tiene que... Vamos a ver qué dice el gobierno. Y yo hablé con fuentes gubernamentales, yo las cité en una información como fuentes oficiales, y las fuentes oficiales a mí me dijeron que ellos seguían creyendo en la autoría de ETA, lo cual iba en contra de los intereses electorales y políticos de la izquierda. A mí me mintieron las fuentes oficiales, yo estoy convencido de que no, porque en abril y mayo, un mes y 2 meses después del 11M, todavía fuentes oficiales muy importantes, que ya no estaban en el poder, además si ya no se jugaban nada, seguían diciéndome que ellos estaban convencidos de que de una manera o de otra ETA estaba detrás. ¿Qué ocurrió? Pues que al mismo tiempo que aquello fue algo prácticamente diabólico.
Al mismo tiempo que estaban produciendo esas declaraciones de fuentes oficiales, sin que esas fuentes lo supieran, porque no lo sabían, el director del CNI no se enteró hasta las 6 de la tarde, 6 de la tarde todavía no lo sabía. Hacia las 4 se estaban deteniendo en el locutorio famoso de ahí de Leganés, es decir, creo que eran 2 o 3 marroquíes y 2 indios que los soltaron, efectivamente. Y entonces aquello fue una tarde verdaderamente complicada, es decir, porque además nadie tenía todo claro. Si yo le pregunté algún tiempo después a la fiscal Olga Sánchez, la fiscal del 11M, cuando se enteraron ellos de las detenciones, porque en teoría ellos podían haberse enterado cuando la policía hiciera detenciones. Se enteraron a las 8 de la tarde por una emisora de radio. No se enteraron antes. Casi pero claro, si el CNI a las 6 de la tarde no se había enterado y a las 8 es cuando se entera el fiscal, la fiscal y el juez instructor, pues ya me dirá usted, la agencia F, y íbamos a remolque. Entonces hay que decir que usted hace poco hace poco no, pero que creo que fue el mes pasado tuvo un interesante debate con la radio de los compañeros de Libertad Digital, donde se posicionaba totalmente contrario a las teorías conspiranoicas. No, por supuesto. Bueno, perdón, no quiero llamarlas así, como despectivamente las han llamado. Digamos, las teorías alternativas a la versión islámica. Yo publiqué en el año 2005, hace 9 años, un libro sobre el 11M. Para mí no hay ni la menor duda de que el núcleo principal de los autores del atentado del 11M fue el grupo de islamistas que se inmoló, que se suicidaron en Leganés 20 días después, a mediados de abril. Yo no tengo ninguna duda de eso. Me parece que pensar que todos los servicios del Estado, que los jueces, que los gobiernos, que el CNI, que la policía, que todos estaban en la conspiración, me parece que eso es un disparate. La sentencia básicamente lo que cuenta es lo que pasó. La sentencia de la Audiencia Nacional. Básicamente lo que pasó fue eso. Pues nos hemos quedado sin tiempo, pero hay un tema que preguntamos a todos, que es como el mensaje, digamos, a los jóvenes periodistas que nos estén viendo. Ahora se habla de crisis del periodismo, de que esta profesión se va a acabar, de si con la tecnología, la crisis, el descrédito, todo a la vez, esto nos quedan 2 días de profesión. A los que han vivido la profesión tanto tiempo, si tuviera que decirles una frase a esta gente que es tan escéptica con el futuro de la profesión, ¿qué le diría? Pues que hay una saturación, que es cierto. Es que cuando yo estudié, al año los periodistas que nos licenciábamos éramos en torno a 100. Ahora son varios miles. Entonces hay una evidente saturación del mercado de los medios. Y también Esto puede seguir así o no, pero claro, es decir, me parece que hay muchísimos... Desgraciadamente hay muchísimos más periodistas licenciados que los que demanda los medios del país, la realidad. Claro. Eso es así. Pues don Miguel, de parte de los internautas de Prisa Digital, ha sido un placer haber tenido con nosotros en nuestro estudio. Muchas gracias, Juan Francisco. Placer para mí.